el análisis en los noticieros, el análisis en todas partes es las elecciones, ¿dónde? ¿En Santiago de Cuba? No, ahí no hay elecciones. Y precisamente porque no hay elecciones en Santiago de Cuba, es que hay políticos vitalicios, como Vitalina, que vive en Puerto Padre, vitalicios que pueden ellos, sí, la que le decían la manga porque no había nada en sus manos. Tal problema, eso no está en mis manos. Tal cosa, eso tampoco está en mis manos. Y entonces dice, bueno, no tiene manos, porque no tiene nada en las manos. Eso es un caso real. Entonces, bueno, las elecciones en los Estados Unidos es lo que ocupa todos los periódicos, todas las primeras planas, todos los noticieros, todo absolutamente. El pueblo de Cuba vive a través de la vida del exilio, a través de la diáspora, a través de los emigrados y de las elecciones en Bolivia, en Argentina, en no sé dónde. O sea, Cuba no tiene vida nacional. Los cubanos no tienen vida política nacional, ni vida económica nacional. Todo lo que hace el cubano es estar pendiente a través de todos los monopolios informativos que tiene la dictadura cubana de la suerte de otros pueblos. Y cómo, desde el punto de vista de los comunistas, esto puede influir en Cuba. Pero Cuba no tiene vida propia, candidatos propios, competencia propia, debates y análisis propios de su propia situación. Ahí es donde uno dice, bueno, ellos decían que la soberanía, Cuba era un país libre y soberano. ¿Cómo vamos a ser un país libre y soberano si no tenemos país? ¿Dónde se habla de Cuba? ¿En qué parte están los análisis sobre Cuba? Realmente, yo creo que ya Cuba es un país totalmente dado al extranjero, a Europa, a Estados Unidos, a Sudamérica, porque es que en Cuba no se habla de otra cosa. Si los medios cubanos nunca hablan de Cuba, es porque para ellos no existe Cuba. Para ellos lo que existe es Miami, Estados Unidos, Bolivia, Argentina y Cuba. Esto es Cuba. Eso que estamos viendo es Cuba. Demoliendo templos religiosos en el año 2000, en el 2020, ya casi a unos días del 2021. Todavía en Cuba se están derribando templos. En Cuba se están derribando las casas de la gente. ¿Y dónde está esa Cuba? Bueno, esa Cuba solamente está aquí, en las redes sociales, en el programa de Otaola, en directo con Eliezer, en Chucho del Chucho, cántalo con Chucho, en el programa de Ultra, del Liu, por eso nos tienen tanto miedo. Por eso están tan cagados. Por eso nos tienen como una prioridad de ataque. Por eso concentran todos sus recursos humanos y económicos en destruirnos. Porque somos prácticamente no la única oposición, pero sí la oposición que por primera vez le está poniendo de frente a los ojos de los cubanos la realidad de Cuba. Y recuerden lo que dijo Churchill: el peor enemigo del comunismo no es el capitalismo, es la realidad. Por eso nos tienen a nosotros como sus peores enemigos, porque nosotros estamos llevando todas estas realidades frente a las narices del pueblo, que lleva 61 años entretenido, manipulado, adoctrinado, sin ver lo que está pasando realmente. Y tal vez en 6 meses, no, en un año, pero con el paso del tiempo habrá un cambio de conciencia nacional. Habrá una preocupación genuina de todos los cubanos por su futuro. Toda la gente que hoy tiene 20 años, 30 años, 40 años, que todavía puede al menos caminar, se va a preguntar qué va a pasar cuando tengan 60, 70 u 80. O estás fuera de Cuba o vas a estar hecho mierda en Cuba. Si puedes salir, te felicito. Yo no critico a nadie que emigra por ninguna razón, porque además soy un emigrante y lo entiendo perfectamente. Pero si te toca quedarte en Cuba con 60, 70, 80 años, hermano, esa tercera mitad de la vida, o sea, esa tercera parte de la vida, del ciclo de vida,
que la gente ya utiliza para vivir de sus ahorros, pasear más, disfrutar más, tener más tiempo para los nietos. ¿Qué nietos? Si ya los nietos van a nacer en otro lado. Disfrutar de lo que ha construido, del confort que ha podido lograr con su trabajo. Bueno, lo que va a pasar y lo que está pasando es que en Cuba tenemos una gran masa de ancianos que no tiene absolutamente nada. ¿Por qué? Porque le regaló su vida a la revolución. Se lo dio todo y se quedó absolutamente sin nada. Y ahora la revolución no le devuelve nada. Lo que le devuelve es esto. Si haces el rancho, te lo tumbo. Si lo que te queda es ir a rogar a Dios, al menos a la iglesia, que son los viejitos los que más van, te tumbo la iglesia. Entonces, hermano cubano, si no puedes tener nada material, ni tienes siquiera el derecho de tener algo espiritual, ¿qué más tú esperas de esa revolución? ¿Qué más tú esperas de Díaz-Canel? ¿Qué tú esperas de Raúl Castro? Que sí lo tiene todo, lo habido y por haber, a costilla de tu trabajo.